Miguelito. Dale, viejo. Fin de espacio publicitario. Política con usted. Somos tres. Bueno, a esta hora de la mañana le cuento que tendría que contarle algo. ¿Por qué no? Porque cuando se me gastaban, viste, por las vacaciones. Loco, te pasaste. Sí, sí, es verdad, me pasé un montón de tiempo de vacaciones que hacía muchos años que no me tomaba. Pero no fueron todas vacaciones, ¿eh? Uno también en las vacaciones aprovecha para trabajar en algunas cosas que no tiene la posibilidad de hacerla todos los días. Como por ejemplo, encontrar una aguja en un pajar. ¿Qué es una aguja en un pajar en este caso? Eh, Más allá del orgullo de haber participado de un almuerzo con amigos, conocer gente nueva y uno descubrir de pronto que yo me crié en Trevelin, no nací, yo me crié en Trevelin, porque mi papá fue maestro allí en Trevelin. Me gustaría que antes de ir al hueso de la cuestión, me cuente cómo es esa historia, el señor economista, yo le diría hasta politicólogo, Miguel Ponce, un apellido que es común, sí, pero no común la historia, ¿no? La historia no es tan común. ¿Cómo te va, Miguel? Qué gusto saludarte a la distancia. ¿Cómo estás? Buen día. Para mí es un tremendo placer estar saliendo por una radio de la zona donde pasé mi infancia, ¿no? Te cuento, ya que vos lo traes a colación, mi hijo fue uno de los pioneros en la Patagonia en términos de educación. De hecho, la escuela que hoy está en Trevelin lleva su nombre, Agustín Ignacio de Jesús Ponce. Él murió en el 96. Mi madre fue también directora, creo, de la escuela de adultos. En ese entonces era una escuela nacional, la 57, que está a metros ahí del monumento a la Mimosa, ¿no? O a el Mimosa, como decía. Sí, sí. Así que, bueno, yo pasé mi infancia, mejor dicho, mis viejos se conocen en Buenos Aires, mi vieja chaqueña, hija de la directora de la escuela de Trevete de Pachagay, que lleva el nombre de ella en el Chaco, y mi viejo, un médico, un maestro cordobés de Villacura Brochero, que se conocen en Buenos Aires, y como entonces no había internet, no hacen noviazgo a través de cartas. Claro. Cada uno vuelve, mi vieja vuelve a Resistencia, donde vivía, y papá vuelve a Trevelin, donde ya funcionaba en la escuela, en la vieja escuela 57, todavía no se había creado la grande, que se construyó luego, años después, te estoy hablando del año 48. Se casan en el 49 y yo me llevan a nacer a Resistencia porque mi abuela, yo era el primer hijo de mi madre, por lo tanto quería tenerme al lado de su mamá. Claro. Entonces voy a Resistencia, nazco a Resistencia y vuelven. Pensá lo que era manejarse en ese momento, no se hacía en avión, todo eso se hacía en tren. Claro. Tren a Constitución, y a Retiro, Constitución, y luego el Roca y el Trochita. Así que mirá vos. Claro. El sábado estuve en el Trochita ahí con un amigo que estuvo por acá, y hicimos el viaje en el Trochita, y había gente, dicen, yo hice la colimba ahí, decía un señor mayor, ¿no? En el año 63. Entonces yo nazco en el 50. Entonces estoy entre el 50 y el 60 viviendo en Trevelin, en la casa que está, la casa del director, que está al lado de la escuela. Claro. Yo cruzaba y mi viejo era director. Obviamente en ese entonces lo que existía era una alteración en relación a los tiempos de donde se daban las clases el resto del año, o sea, en el resto del país. Las clases allá eran en Trevelin de septiembre a mayo. Claro. Entonces nos veníamos 3 meses a Buenos Aires, primero tomar el trencito, el Trochita, luego el tren grande, como le decíamos nosotros, en Joacoasi, desde Bariloche, y 3 días estábamos en Buenos Aires, porque había un día sobre el Trochita y 2 días arriba del tren grande. Claro, y después tenías el otro tren hasta Misiones. Bueno, después seguíamos, claro. Sí. O sea, pasamos una semana viajando. Sí, no, era un tiempo.
Era un Sí, tiempo sí, pero sí. muy lindo, tengo los mejores recuerdos. Todos los veranos íbamos la semana, esos días, esos 15 días de vacaciones en Ujú. enero, fin de diciembre, enero, íbamos a Madrid, a la playa, así que atravesábamos todo en auto, la familia, y siendo chicos, ¿no es cierto? Somos 3 hermanos, Ujú. íbamos a la playa a Madrid, y bueno, y se volvía y se seguía, ¿no es cierto? Mirá vos, En las tareas. Así que fue muy lindo. Yo tengo el mejor de los recuerdos, siempre le digo a mis viejos, les decía, ¿no? Cuando estaban los dos, ahora solo está viva mi vieja, les decía que ellos pasaron 10 años de luna de miel, porque la verdad es que era un lugar paradisíaco, sigue en siendo, auge. sigue siendo. Todavía no estaba la presa del Fután, Mirá vos. todavía no estaba, estaban los rápidos. Así que Sí, sí, sí. toda una época muy distinta, donde realmente el tema galés era de mucha fuerza, ¿no es cierto? Y en épocas donde estábamos lo que se denominaba el sur del paralelo 42. Así que el viejo se había comprado un Mercury 53, que era un espectáculo divino, ¿no? Qué Hola. bueno. Sí, sí, te escucho, te estoy escuchando atentamente, Rigel. Después la vida siguió, ¿no es cierto? Mi viejo ganó un concurso y vino de inspector de todas las escuelas de Río Negro, así que estuve viviendo en Viedma hasta el año 64, y en el 65 lo hace inspector de todas las escuelas de la Patagonia, o sea, lo que se llama inspector general de zona segunda del viejo Consejo Nacional de Educación, antes de que Onganía entregara a las provincias las escuelas, Claro. o sea, se produjera la descentralización, ¿no es cierto?, educativa, y entonces mi viejo tenía todas las escuelas de la Patagonia a su cargo. Era inspector general en el Consejo de Educación de zona segunda. Y yo ya me vine entonces, hice cuarto y quinto en Buenos Aires, y luego entré a la universidad, y bueno, me tocó fundar Franja Morada, ser presidente del centro de estudiantes en el 73-74, y desde entonces no paré. Hoy estoy como coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional, y estamos dando una pelea que es muy pública. Me imagino. Sí, como se notará. Y ese Sí, momento, sí. además, muy particular. Yo fui subsecretario de Industria y Comercio con Alfonsín, ¿no es cierto? Y Ujú. integré la lista de candidatos a diputados cuando se ganó allá en el 83. Ujú. Y tuve algunos avatares difíciles, previamente. O sea, yo fui condenado a muerte por la AAA en el 74-75. Del centro de estudiantes que yo presidía, que éramos 11, estamos vivos 4, porque 2 fueron chupados en tiempos de la AAA y los otros desaparecieron en tiempos del gobierno de la dictadura, ¿no? Así que, Qué época que viviste, ¿eh? Te tocó, que nos tocó vivir, porque, digamos, sos más viejo que yo, tenés un año más, sos más viejo que yo, pero fue la época que hemos compartido. Y hablabas de la pelea que se está dando, ¿no? Bueno, yo creo que alguno ya se habrá ubicado en el tiempo, se habrá ubicado también en la historia que acabas de contar de tu paso por la Patagonia. Y hoy estás en Buenos Aires, justo viene a colación lo que decías de la pelea, porque ayer yo tiré una información en la cual hablaba de que el doctor Ricardo Alfonsín, quien preside bien identificado con la Unión Cívica Radical, daba una orden de decir que no vamos a jugar con el PRO, vamos a ir con candidatos propios en las próximas pasos, donde se desdoble. ¿Es así? Bueno, este es un proceso que tiene su historia, ¿no es cierto? Uh-huh. Te la resumo Sí. para llegar a este punto. Primer asunto, las máximas decisiones del partido se adoptan en la Convención Nacional. Uh-huh. En la Convención Nacional Histórica de Gualeguaychú, de Ricardo Alfonsín, yo, Casella, y muchos amigos del interior y de la capital federal, Rafael Pascual, que fue el que presidió el bloque, que planteábamos un frente más amplio con lo que venía del socialismo, con lo que había sido el GEN en su momento, etcétera. Planteábamos una cosa mucho más amplia, con el objetivo precisamente de poner fin a una etapa que entendíamos que no podía seguir. Bueno, allí perdimos frente a Rafael Pascual presidía nuestro bloque, Federico Estorán presidía el bloque que planteaba el acuerdo solamente con el PRO y la coalición cívica. Nos ganan por muy poco, y vos sabéis que el radicalismo es un partido democrático que entiende que si plantea democracia hacia afuera, primero la tiene que ejercer hacia adentro, y que el que gana dirige, conduce, y el que pierde ayuda, y nosotros nos resignamos, obviamente con bronca, nos resignamos
a esta coalición que se montó electoral, es Cambiemos. Cambiemos nunca llegó a ser una coalición de gobierno. Siempre, desde el primer día, el presidente Macri dijo que ellos gobernaban el PRO, y a lo sumo hemos sido de a ratos una coalición parlamentaria que permitió particularmente en el primer tiempo de gobierno sacar leyes que eran fundamentales, que significaban precisamente el cambio con lo anterior, como era salir del cepo, cerrar con los holdouts, etcétera, y plantear algunas medidas que hacía rato se venían esperando. Ahora, nunca el radicalismo ocupó el rol que se había comprometido a jugar en ese proceso, léase, ser quienes controlaran, ¿no es cierto?, las medidas que se adoptaran, que se hiciese llegar las críticas sobre las que no se estaba de acuerdo, que se mantuviese una voz viva en términos de defensa de identidad partidaria, que se plantearan las diferencias con errores que se han cometido, que se tratara de impulsar políticas que siempre el radicalismo defendió en educación, en defensa del trabajo, tratar de seguir levantando la bandera histórica de los desposeídos, es decir, tratar de visualizar los mejores caminos para encontrar mejoras en la calidad de la democracia, pero también en la calidad de vida de los argentinos. Todo esto no se hizo. Ha habido una conducción anterior que yo califico como la peor presidencia que tuvo la Unión Cívica Radical en su historia, que fue la de José Corral. Tuvimos algún tipo de expectativas cuando se produce el cambio con Cornejo, porque debutó Cornejo haciendo un planteo en relación a las tarifas, junto con la convención nuestra, donde estamos participando muchos sectores partidarios, elegidos orgánicamente, ¿no es cierto?, como máxima expresión, que asumió en La Plata, y donde Jorge Sapia de Córdoba definió una línea que fue hacer trabajar a las comisiones que habían estado silenciadas en toda la etapa anterior, con Corral y sobre todo con Lilita Puig presidiendo la convención. Comenzamos a elaborar propuestas, de hecho, la noche misma que nos enteramos por los medios que habíamos entrado al stand-by del Fondo Monetario Internacional, dijimos, esa misma noche pudimos sacar un dictamen, los miembros de la comisión que nos reunimos de emergencia con el presidente Sappi, y dimos públicamente nuestra oposición a haber ingresado al stand-by desde la perspectiva primero técnica, que no era necesario haber ingresado, que hablamos con 4 expresidentes de Banco Central, 2 propios, Alfonso Pratgay y Martín Lustó, y 2 no propios, como son Blecher y Martín Reverado, y los 4 nos dijeron que no se daban las condiciones que son básicas para entrar al fondo, que podían haber sido o una crisis de deuda, es decir, tener que afrontar un pago y no poder hacerlo, o una corrida bancaria, que la gente estuviera yendo corriendo a los bancos a sacar los dólares o los pesos que tenía guardados. Ninguna de estas dos cosas se daba, sino que simplemente era una corrida cambiaria, que lógicamente se podría haber enfrentado utilizando herramientas heterodoxas como las que cualquiera de ellos hubiera utilizado en caso de haber estado en la presidencia del Banco Central. Bueno, no se hizo eso, y entonces nosotros alertamos que a partir de esa decisión errónea, además de perder autonomía en la toma de decisiones económicas a nivel país, iban a haber 3 consecuencias inmediatas. La primera, la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, que lógicamente hemos pasado a ser los primeros en Latinoamérica, de ser los primeros a séptimos. Esto es notorio cómo se ha dado la pérdida de poder adquisitivo. La segunda iba a ser una bruta recesión, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y la tercera, la cara más negra de este proceso, de estas consecuencias, que es una desocupación que lógicamente va a ir creciendo y que todos los días nos enteramos de el agravamiento y la profundización de las consecuencias, porque hoy anuncian el cierre de FATE. Ayer nos enteramos que en lugar, y yo lo vengo repitiendo desde hace rato, que en lugar de cerrar 11 pymes por día, como fue en noviembre cuando fuimos a hacer un reclamo al Parlamento Nacional al respecto, pidiendo un programa de emergencia,
ahora están cerrando 30 por día, casi 30, que han cerrado 2.500 negocios, que todos los días cierran entre 10 y 15 negocios en la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Nos están faltando los datos del interior del país, pero no tenemos duda que debe estar ocurriendo algo parecido. Es decir, el proceso recesivo es un proceso nefasto donde el gobierno hoy ha privilegiado mantener el dólar sin oscilaciones o con las mínimas oscilaciones. ¿A costa de qué? A costa de la economía real. Miguel, perdóname que te interrumpa por dos cosas. La primera, el saludo de Miguel Berod, que te está escuchando atentamente. Es un trabajador que tiene una pequeña empresa de constructora y militante radical de los viejos. Primero, que comparte la idea de esta edición de Exolo, por un lado, y por otro lado, pregunta cómo se sale de esto. Perfecto. A partir de este tipo de cuestiones que son diferencias sustantivas con lo que piensa la Unión Cívica Radical y con su identidad, a partir de que hubo intentos de bajar los presupuestos de investigación y se intentaron designar jueces por decreto de necesidad y urgencia, que no se visualizó el tema de los derechos humanos de la manera en que el radicalismo lo plantea, que tuvimos que intervenir con Chapi a la cabeza para frenar una reforma laboral que implicaba un retroceso de conquistas de los trabajadores de añares, sabiendo que nosotros somos los abanderados del 14 bis, ¿no es cierto?, originado en el pensamiento de Filólogo Larralde y colocado en la Constitución Nacional del 57. Es decir, con todos estos elementos de contradicción, comenzamos a nuclearnos todos aquellos que, además de haber estado en contra en Gualeguaychú, algunos que habían estado a favor de esto, como Federico Storani, se sumaron a esta corriente y desde el año pasado venimos convirtiendo, primero en la Fundación Rojas, la que preside Casera, donde se juntaron el Changi Cáceres, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Jorge Sáquez como presidente, el propio Casela, más el guiño y la presencia en su momento de Martín Lutó en este tema. Y dijimos, hay que irnos constituyendo de a poco, porque de todas las provincias nos venían planteando situaciones difíciles de procesar en cada una de las provincias y se necesitaba un paraguas nacional. Y así en Tucumán, en un acto de arriba de 6.000 personas, originado por quien es hoy nuestro candidato a gobernador, el legislador Ariel García, ¿no es cierto?, largamos lo que se denomina el Movimiento Nacional por la Democracia Social. A partir de ahí comenzamos a trabajar ¿en qué? En los contenidos. Es decir, no solo hablar de personas ni hablar de acumulación de poder, sino ver, encontrar soluciones y un planteo de una agenda progresista que pueda plantearse como horizonte de un futuro gobierno que lógicamente debiera ser de características muy distintas a la actual. Nos juntamos luego en el Savoy, ¿no es cierto?, y elaboramos la agenda progresista que dimos a conocer a través de documentos. A mí me tocó lógicamente la parte económica y en particular lo de las pymes. Ahí es donde largamos un urgente pedido de salvataje a las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes no pueden esperar salir de la reactivación o que cambie el gobierno. Hay que dar soluciones ya. No pueden seguir recibiendo noticias como las de ayer, donde les aumentan las penalidades, casi les duplican la penalidad de la FIP para aquel que se retrase en el pago de sus obligaciones tributarias. Obviamente estamos planteando una reforma tributaria que ponga el acento en gravar más a aquellos que tienen más poder contributivo, pero automáticamente levantar todos aquellos impuestos que gravan el consumo, la creación de empleo, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, el mercado interno, ¿no es cierto?, y los salarios. Esto no puede continuar, no podemos seguir siendo los tontos del barrio y tener la mayor carga impositiva para nuestras exportaciones cuando salen a competir al mundo. Paradójicamente, en el año de la exportación, porque así fue denominado por el gobierno, iniciamos poniéndoles un gravamen impositivo a las exportaciones, ¿no es cierto?, de servicios, que como decimos nosotros son las exportaciones de inteligencia argentina. En este marco es que tuvimos definiciones, tanto a fin del año pasado, donde nos juntamos para decir explícitamente esta vocación que teníamos de salir a reconquistar el espíritu histórico de la Unión Cívica Radical y su identidad, y este año, el 30 de
enero, dimos una declaración donde le exigimos al Comité Nacional la convocatoria urgente de la convención. ¿Para qué? Para definir con candidatos propios y para definir la política de alianzas en el año 2019. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Sí. Si ellos resuelven tomar decisiones solo, estamos dispuestos a judicializar la decisión que adopten. ¿Qué pasa en los lugares donde ya se firmó el acuerdo, como en el caso de la provincia de Chubut? Contame, en Chubut estamos apuntalando a Cima de Villa. Cima de Villa está trabajando con nosotros. No sé cómo terminó el arreglo allí y qué novedades hay, porque no... Y aparentemente acá, bueno, en este momento el candidato es Gustavo Mena, por la coalición, ¿no? El candidato a gobernador. Aún no tenemos el nombre del vicegobernador. Ya, es decir, que en las PASO, lo que sería Cambiemos y Unión Cívica Radical, en este caso va a haber dos candidatos, y que va a haber unas PASO con cara de interna. Correcto. Bien. Esa es una versión que teníamos dando vuelta. Una es, o sea, ahí dejan ejercer las PASO. Ahí dejan de ejercer, claro, porque va por como Unión Cívica Radical, Mario Cima de Villa, entonces. Buenísimo. Nosotros estamos apuntalando eso. Bueno, el reclamo que hicimos este fin de semana, hace 48 horas, es precisamente porque muchos lugares no quieren ejercer las PASO. Entonces le exigimos al gobierno nacional, primero, que cumpla la ley y cumpla la ley de las PASO, porque acá quieren imponer el dedo nacionalmente y en los distritos, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Quieren intervenir Santa Fe, porque Santa Fe en el día de ayer ha hecho su congreso y ha planteado que ratifica la política de ir junto con el socialismo, con quien está gobernando hace 15 años la provincia. Ahora parece que quieren intervenir el partido que es absolutamente mayoritario, el sector que integra el frente con el socialismo, y sacó arriba del 75%, lo vas a ver en los diarios mañana seguramente, arriba del 75% del Congreso, de los congresales provinciales que integran nuestro sector, y todo para intentar que desde Buenos Aires, que el favorecido sea Corral, sea el único que puede usar el nombre Unión Cívica Radical, insisto, el peor presidente que tuvo la historia del radicalismo. Bueno, quiere decir entonces que vamos a tener por la Unión Cívica Radical el candidato que va a ser el gobernador Mario Cima de Villa en Chubut, y por Cambiemos va a estar Gustavo Mena. Bueno, vamos a ver cómo se dirime esto después en las urnas, ¿no? Ahora te cuento, en algunos lugares la cosa es por adentro, donde lo permiten. En otros lugares la cosa es por afuera. En Neuquén, por ejemplo, se va a hacer por afuera. En Córdoba está en debate, porque ahí también vamos con un tercer candidato que no es ni Negri ni Mestre, sino que se va con una tercera candidatura. En Misiones seguramente María Lozada se largará también por afuera. Ya te dije el caso de Ariel García yendo por afuera, enfrentando con una candidatura a gobernador muy fuerte. En Salta es muy posible que también tengamos fórmula de esa naturaleza. Obviamente Capital Federal es una gran incógnita, porque si te Cambiemos. Es decir, hay todo un tema muy difícil y estamos apuntalando también a todos los intendentes a los que no les dejan jugar en la provincia de Buenos Aires en la lista de la Unión Cívica Radical. Y así que en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a tener elecciones por el PRO y por la Unión Cívica Radical con candidato propio también. Todavía es muy pronto. Ustedes habrán leído ayer declaraciones de Lustó diciendo que tiene que pensar todavía un poco más, que no ha tomado decisión. Lustó, algunos en el radicalismo, particularmente Federico Estorani y también Ricardo, empezaron a decir que Lustó podría ser el candidato a empujar en una PASO nacional contra Macri. Otros dicen que Lustó podría ir por fuera de Cambiemos. Hay muchos amigos, sobre todo los que están jugando por fuera del partido en las provincias, que necesitarían o plantean que Lustó fuera candidato por fuera del partido. Otros lo ven sumado a esto que algunos llaman arriba del 40% de los ni, o sea, los que planteamos ni Cristina ni Macri. O sea, nosotros decimos que es lamentable haber llegado a una situación en la cual tengamos que elegir entre el fracaso actual o el fracaso anterior. Nos preocupa esa situación. Miguel, ante este panorama,
¿cómo crees que va a repercutir en la persona, en el independiente, en aquel que no sabe, no contesta sobre política, Correcto. que lo confunde más? Bueno, el centro de nuestras preocupaciones está planteado ahí. Por eso, cuando todo el mundo ponía el esfuerzo en los nombres, nosotros poníamos el esfuerzo en los contenidos, porque lo que no queremos que vuelva a ocurrir, y queremos abrir el paraguas porque ya estamos curados en salud, es que nos vuelva a pasar lo de la convención de Gualeguaychú, donde se eligió candidato, se eligió un frente electoral y no se habló de ningún programa. De hecho, nadie puede decirme cuál es el programa de que hoy tiene el gobierno nacional. Entonces, vos le podés reclamar muy poco a alguien que has elegido si no tenés una propuesta y un programa que conozca a la gente. Y eso es lo que hicimos con la elaboración de la agenda progresista en el Savoy antes del fin del año pasado, y que toda la gente que está trabajando hoy con nosotros comparte ese lineamiento, que por supuesto es un lineamiento muy progresista y muy vinculado a las esencias que siempre ha defendido la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Entonces, la gente lo que va a visualizar es qué propuestas mejores pueden llegar a plantearse de cara a salir de una situación que es terriblemente dura y que lógicamente no se va a poder solucionar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la herencia que va a dejar el actual gobierno es peor que la herencia en términos económicos y sociales, peor que la herencia que dejó el gobierno anterior. Todos los indicadores del fin de año pasado, ¿no es cierto?, del 2018, todos los indicadores actuales en términos económicos y sociales son de agravamiento de los indicadores con los que cerró, con los que asumió Macri el 10 de diciembre del 2015. No solo no hemos solucionado las cosas que habíamos prometido solucionar, o que se prometieron solucionar durante la campaña, sino que las hemos agravado. Inflación, desocupación, destrucción de empleo nacional, empresas que se van, ninguna inversión y todas salvo la de Vaca Muerta, y todos los días nos enteramos que se van empresas del país, algunas que lograron sobrevivir 100 años, 150 años, esas han caído o están en convocatoria. Ustedes en la provincia tienen vinculado al lugar, la tienen a FATE, hoy FATE deja 500 personas en la calle en la fábrica de San Fernando. Es decir, todos sabemos, ¿no es cierto?, el peso de la familia Magallanes Quintanilla, que esté en convocatoria la fábrica o pidiendo un procedimiento de emergencia, la fábrica de goma más importante del país, la fábrica más importante del país de goma, es un tema que tiene que ser mirado con la importancia del caso, porque aquí cuando empiezan a cerrar las pymes, hacen ruido por la cantidad, pero no hacen tanto ruido porque son empresas que lógicamente tienen mejor conocimiento que las de primera línea. Claro. Pero cuando cierra la planta de Acinga en Rosario, cuando cierra la fábrica de alpargatas en Resistencia, cuando tenemos la mejor heladería Pérsico en convocatoria en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, etcétera, 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 cuando cierra Singer, y el presidente 15 días después sacó una foto manejando una Singer. Es una cosa demencial. Esto nos preocupa mucho y sabemos que de esto solo puede salirse con un acuerdo político, económico y social que elabore políticas de Estado a largo plazo que van a trascender un gobierno. Por eso el Fondo Monetario Internacional, que ha llegado a la Argentina, no solo se reúne con el oficialismo, sino que esencialmente nos está pidiendo reuniones a la mayoría de los sectores de la oposición interna y externa. O sea, hoy lo escuchaba Urtubey hace un rato diciendo que se junta con la gente del fondo, lógicamente se van a juntar con las expresiones de los trabajadores y hasta con organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque la preocupación de ellos es cobrar, y saben que un stand-by tiene 4 o 5 años por delante, porque seguramente el próximo gobierno va a tener que sentarse a renegociar este nivel de endeudamiento escandaloso al que hemos llegado. Mira, dos cosas. La primera, acá del Chino Comparada, nos está escuchando, personaje, dirigente político radical también, Evaristo Miguel Berot, dice, ahí estaremos, adelante radicales. Bueno, y vos sabés que te estaba escuchando, y esto es como cuando en los países que ya están acostumbrados, comienzan a escuchar las alarmas
anunciando que se viene el tsunami. Sí, Y todos buscan un refugio. así es. Pero mientras están en el refugio, pasan por su mente, esto ya lo viví, Así otra es. vez a reconstruir, otra vez a poner sueños, ilusiones y esperanzas. Y esfuerzos Y esfuerzos. dedicaciones, Yo ¿no? lo digo siempre, tengo la oportunidad de estar en la radio, lo digo con bastante frecuencia. Sí, claro. Cuando era pibe, escuché al doctor Silvestre Begni Sí, claro. decir, Santa porque Fe. voy a trabajar para el futuro de nuestros hijos. Yo era hijo. Cuando fui padre, seguía escuchando, vamos a trabajar y a construir para el futuro de nuestros hijos. Sí, Soy abuelo, lo sigo escuchando. Y sí, llegué a claro. la conclusión de que cada vez que lo escuché, hoy alcanzo a entender de que ese mensaje era para la señora del candidato que lo decía que estaba entre el público. Me dio esa sensación, ¿viste? Muy bueno, o sea, nuestros hijos eran los hijos de Claro, los hijos de él, ¿viste? son muy malos. Yo- te da esa sensación, ¿viste? Te voy a afanar una anécdota. Sí, sí. Bueno, adelante, Miguel, adelante. Me da esa sensación, ¿viste? Que soy abuelo. Y bueno, y lo del tsunami, creo que es una forma de graficar de lo que nos espera, ¿no? Es decir, atento, sí, otra vez están las alarmas del tsunami. Habrá que volver a elaborar sueños, aunque yo sea abuelo ya, voy a seguir elaborando sueños, voy a seguir apostando a mi país. Eh, Residí por distintas circunstancias, tanto en Estados Unidos como en Alemania, 5 años de mi vida fuera del país, y a este no lo cambio, no lo cambio. Tengo la oportunidad de irme, tengo la radicación en los dos lugares, tengo la posibilidad de irme, pero nací en la Argentina, me siento Sí, argentina, claro. juré defender mi bandera hasta perder la vida, Y encima estás en la Patagonia. y encima estoy en la Patagonia, ¿viste? Más razón. Así que bueno, acá me voy a quedar de pie con una idea política o partidaria equivocada o no, pero me voy a quedar a defender esa idea con las armas que corresponden, con las armas de la palabra, de la democracia, de la opinión, Sí, claro. de construir, de opinar para construir y no para destruir. Así que bueno, esa es la idea. Miguel, te agradezco estos 32 minutos que nos regalaste, es realmente apasionante escucharte. Y esto, te digo, esto ya te marcó con una X acá, a ver si lo llamamos los martes o los viernes, vamos a llamar a Miguel Ponce para hablar un poquito de política. No solo eso, te hago el siguiente compromiso. Primer asunto, el agradecido soy yo. Para mí esto es una gratificación así muy linda saber que, bueno, me está escuchando gente que vive donde uno pasó su infancia, ¿viste? Que dicen, hay un epitafio en uno de los más célebres cementerios de Francia, donde Mitterrand quiso poner la verdadera patria, la patria de la infancia. En mi caso, Sí. la patria de la infancia es obviamente Trever y y demás. A lo que voy es que no solo estoy dispuesto y con ganas de volver a retomar esta charla las veces que sea necesario, sino que además estoy dispuesto a que si los amigos tienen algún tipo de actividad que puede pasar por el análisis de cómo Chubut o cómo el Valle de allí el 16 de octubre, ¿no es cierto? Sí. Se requiere reinsertar en la economía internacional, de qué manera la producción local puede salir al Pacífico y exportarse a China, qué tipo de soluciones se pueden plantear en términos de integración, cuál es la situación económica que viene, el horizonte de lo que viene. Yo estoy dispuesto a viajar, como viajo el fin de semana que viene a Mar del Plata a dar una charla precisamente sobre estos temas. En este caso más globales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el aparato productivo marplatense. Yo estoy dispuesto a viajar a lo que la actividad que ustedes designen y en lo que pueda hacerle gusto. Mira, yo estoy anotando acá algo que a mí personalmente me interesa para que lo comentes y a ver cómo se puede hacer. Dijiste la salida al mar y exportar a China. China es algo que está soñando mucho aquí en la Patagonia. Yo tuve el año
año pasado en China, cuando se largó la ruta de la seda, Ujú. y hablábamos con Gelar, que uno de los temas a colocar en el acuerdo era precisamente el corderito patagónico, que llevaba 10 años de crisis, una economía regional clave. Yo le contaba mi historia con los corderitos. En aquel momento, además de corderitos, se comían capones. Sí, señor. Y se siguen comiendo, y qué horrible, qué bueno que son. Bueno, entonces, ¿a qué te quiero decir? Cuando logra solucionar el que pueda entrar el corderito patagónico dentro con aranceles altamente beneficiosos para nosotros, no podemos enviar las cantidades porque estamos caros. Todavía resulta cara nuestra logística, caro los impuestos con los que se plantean, y en lugar de aprovechar oportunidades que se crean, las estamos desperdiciando para que la utilicen países vecinos competidores de lo mismo. Entonces, me parece muy importante que se hable sobre hechos concretos de cómo mejorar realidades. Así que vuelvo a reiterar mi puesta a disposición de todos los amigos de allá que tengan interés en que toquemos técnicamente estos temas y le digamos a la gente la manera de resolverlo desde las efectividades conducentes, ¿no? Estás comprometido, Miguel. No te salvas. Fuerte abrazo. Otro para vos. Y el agradecido, reitero, soy yo. No, Chau. por favor. Chao, chao. Un saludo a todos los amigos de allá. Chao. Miguel Ponce, señores, compartió media hora con nosotros en esto que con ustedes somos tres. Y por lo que veía en nuestro vivo, en nuestro Face, Miguel Ángel López Ormeño, fuimos más de tres, fuimos muchos, y gente que se interesó y mucho de esto. Vamos a la pausa. Da gusto estar acá.